Para toda una generación en España, sobre todo si viviste tu adolescencia a mediados de los 2000, hubo un tiempo antes de Instagram, antes de TikTok, un tiempo en el que la vida social en Internet tenía un nombre propio, Twenty. Para muchísima gente fue la primera red social, el primer sitio donde subimos nuestras fotos, el álbum digital de toda una vida. Y hoy, hoy es poco más que un fantasma, la historia del auge y la caída del que llamaban el Facebook español. Pues mirad, esta pregunta, sacada de un foro de Reddit, es que lo resume todo, ¿verdad? Es el corazón de esta historia. Es esa mezcla de nostalgia y de una pequeña esperanza por un pasado digital que, para millones de personas, simplemente se esfumó. Para entender por qué esta pregunta es tan dolorosa, tenemos que viajar al principio de todo. Venga, pues vamos a viajar a la edad de oro de Twenty, a esa época en la que era, sin discusión alguna, el rey absoluto de las redes sociales en España. Es que su crecimiento fue una auténtica locura. Se fundó en 2006 y en apenas 3 años, ¡boom!, ya era la red social más popular entre la gente joven. Pero ojo al dato de 2011, porque es brutal. Twenty llegó a generar el 15% de todo el tráfico de Internet en España. ¿Esto qué significa? Pues que movía más datos que Google y Facebook juntos en aquel momento. Una auténtica barbaridad, un fenómeno social en toda regla. Pero, a ver, ¿cuál era la magia? ¿Por qué triunfó de esa manera? Pues había varias claves. La primera, la exclusividad. Solo se podía entrar con invitación. Era como un club privado. Y la segunda, y esto era fundamental, la privacidad. Tus fotos y tu perfil no salían en Google. Y claro, eso lo convirtió en el sitio perfecto para los jóvenes. Un espacio seguro, lejos de las miradas de padres o profesores. Y de ahí, cómo no, nació esa frase que todos conocemos. Lo que pasa en Twenty se queda en Twenty. Y oye, es que era verdad. Y entonces, justo ahí, en la cima del mundo, en lo más alto de su popularidad, llegó la decisión que lo cambiaría absolutamente todo: la venta. A ver, hay que entender el contexto. Aquello era una batalla de David contra Goliat. Por un lado, Twenty, que dominaba por completo el mercado juvenil español con su red cerrada y privada. Pero por otro, estaba Facebook, un gigante global imparable que ya en 2010 empezaba a comerle terreno. La presión era tremenda. Y en agosto de 2010 llegó la oferta. 70 millones de euros. Esa fue la cifra que Telefónica, el gigante de las telecomunicaciones, pagó por el 85% de la compañía. Una cantidad que demostraba el valor inmenso que tenía esa comunidad de millones y millones de jóvenes. Y con esa compra, pues claro, empezaba una nueva era. Telefónica tomaba las riendas marcando un cambio de rumbo total en el destino de Twenty. El problema es que, como vamos a ver ahora, quizá no entendieron del todo qué era lo que acababan de comprar. Y aquí es donde la historia se tuerce, donde se produce un giro de guión que, para muchos analistas, fue el principio del fin. Esta cita del analista Enrique Dans es demoledora. Lo explica todo. Dice: Telefónica no tenía ningún interés en el negocio de Twenty como red social. Solo quería a sus usuarios. O sea, para que nos entendamos, no compraron la comunidad, compraron una gigantesca base de datos. Una lista de clientes potenciales para su nuevo plan, un operador de móvil. Y claro, ¿qué es eso de un OMV? Pues las siglas son de Operador Móvil Virtual. Es básicamente una compañía que te ofrece tarifas de móvil, pero que no tiene su propia red, sino que se la alquila a otra más grande. Y ese era el nuevo destino de Twenty. El problema es que la lógica detrás de esta estrategia tenía un fallo garrafal. El error de base fue pensar que la lealtad de la gente era a la marca Twenty, pero no, la lealtad era a la comunidad, a los amigos que estaban ahí dentro. La gente no estaba en Twenty por el logo, estaba por sus amigos. Al intentar llevar a todos esos usuarios hacia un plan de móvil, lo que hicieron fue destruir lo único que hacía especial a la plataforma. Y con ese error de cálculo tan grande, lo que viene después es inevitable: la larga, lenta y dolorosa decadencia de la plataforma. La cronología del desmantelamiento es clarísima. En 2013 el giro ya es oficial. Twenty pasa a ser un operador móvil. Para 2014 el 98% de sus ingresos ya venían de ahí. En 2016 la red social se cierra para siempre. Y atención a esta fecha, grabaos a fuego, 31 de agosto de 2017. Ese día todas las fotos, todos los comentarios, todos los datos de los usuarios fueron borrados permanentemente. ¡Pum! Y ya, el remate final, en 2022, la marca Twenty desapareció por completo. Las consecuencias, pues, fueron devastadoras. Primero, una fuga de talento brutal. Los ingenieros y creativos que habían levantado Twenty se fueron. Segundo, se destruyó todo el valor social, lo que hacía única a la red. Y tercero, y más importante, la marca se volvió irrelevante. Al final, si tus amigos ya no estaban en Twenty, ¿qué sentido tenía contratar tu móvil con ellos? Ninguno. Y así poco a poco llegamos al presente.
a lo que queda de Twenty hoy, que es, básicamente, el fantasma de los recuerdos perdidos. Y es que la historia de Twenty nos obliga a hacernos una pregunta mucho más grande, una que nos afecta a todos. ¿Qué pasa con nuestras vidas digitales, con nuestros recuerdos, cuando las plataformas que los guardan simplemente desaparecen? ¿A dónde va todo eso? Pues la respuesta, por lo menos en el caso de Twenty, es brutalmente honesta. Como dice este otro usuario de Reddit. La red social cerró hace casi 10 años. Ya te digo yo que te olvides de esas fotos. No hay vuelta atrás. Se acabó. La cruda realidad, a día de hoy, es que la idea de recuperar las fotos de Twenty es un mito, una leyenda urbana. La única, remotísima, casi imposible esperanza es encontrar por casualidad un viejo disco duro o una tarjeta SD olvidada en un cajón. Y así es como volvemos al principio, a esa pregunta desesperada del usuario de Reddit, pero esta vez con una respuesta que duele. Y quizá la lección más importante de toda esta historia sea esta. En la era digital en la que vivimos, la historia de toda una generación, sus fotos, sus conversaciones, sus recuerdos, todo eso puede ser borrado para siempre por una única decisión de negocio. Un recordatorio muy bestia de lo increíblemente frágil que es nuestra memoria colectiva en el siglo XXI.